El viernes pasado comenzó Fernando de Ganges con la epístola. Hizo la introducción y los primeros 3 versículos. Y un hermano me preguntaba, me dice, ¿vos te acordás hace cuánto que no estudiamos la epístola a los Corintios? Y digo, mirá, este agosto hace 13 años que me convertí. Y yo desde que vengo nunca la vimos congregacionalmente. ¿En serio? Me dice. Sí, me parecía, no, sí, vimos Efesios un par de veces, pero primera epístola a los Corintios no. Y eso me hizo pensar que yo la leí varias veces la epístola, pero la leí varias veces en mi casa. Y también tuve la posibilidad de venir con las dudas de la epístola, preguntarle a los pastores y a los hermanos acerca de las dudas que tenía. Tuve la posibilidad también de consultar algún comentario bíblico de algún hermano piadoso que los ancianos me acercaron. Y en este caso, la primera epístola a los Corintios, vaya a saber por qué, por ahí pasó tanto tiempo y como otras cartas no. Pero también me puse a pensar que no toda la Biblia se puede dar de esta manera, desde el púlpito, digamos, en 20 minutos, en 30 minutos. No todas las porciones de la Biblia son para eso. Como decía una vez Omar, ¿no? Hay porciones de la Biblia que son para leerlas con mate y factura. Es como que hay para dedicarles tiempo, volver para atrás, volver a leer, ir a preguntar, y esa dinámica por ahí no se puede tener acá. Y me hacía acordar a la comida. La comida que por ahí nos hacemos en casa no es la misma comida que uno puede preparar cuando comemos todos juntos. Cuando nos juntamos a comer, uno en casa dice, me arreglo con un sándwich y me hice una ensalada. ¿De qué? Y tenía una palta, le puse un atún y me rayé una zanahoria. Bueno, muy bien, eso el domingo para 200 personas. Y medio complicado. Todas las paltas para todas las personas, las latitas de atún, porque eso por ahí uno le va sobrando de lo que tiene y come en casa. Y como dicen, hay que comer variado, ¿no es cierto? Porque para la buena nutrición, los colores de la comida, que con las vitaminas, bueno, no es mi tema, pero nos dicen que hay que comer variado, ¿no? Fruta, verdura, etc. Y pensaba que si nosotros solo nos alimentamos, ahora sí, espiritualmente hablando, de la reunión que tenemos de la enseñanza congregacional, vamos a estar desnutridos, no alcanza. Lo mismo que si comemos solamente en casa, no alcanza. ¿Por qué? Porque Dios dijo que perseveraban unánimes, dice Hechos capítulo 2, entre otras cosas en la doctrina de los apóstoles. ¿Cómo? Juntos. Comían juntos. Entonces está la comida que comemos juntos y está la comida que comemos en casa. Y Dios nos alimenta con las dos cosas. Y mi experiencia personal, no es doctrina, pero mi experiencia personal, el otro día lo escuchaba un hermano que lo decía y me acordaba, por ahí un hermano dando otra cosa, dando Romanos, me decía un pasaje de Corintios, y yo estaba leyendo Corintios en casa. Digo, y ahí se van acomodando las ideas. Se van acomodando donde corresponden. Y si nosotros estamos orando y hemos conocido al Señor, el Espíritu Santo va guardando esas cosas adentro nuestro. Y una cosa va actuando con la otra. Porque si no, ¿cuál es el problema? Así como en el plano de la comida, de la alimentación natural, si estamos bien con el magnesio, pero estamos mal con el sodio, qué sé yo, no sé eso, bien eso, pero empezamos a tener problemas de algún tipo, ¿no? Una vez yo tenía una verruga en la cabeza y me dieron magnesio y se me fue la verruga. No sé, el dermatólogo sabrá. Si esto pasa, empezamos a tener una idea errada de cómo es Dios. Porque Dios se revela en toda la Biblia. Y la Biblia tiene 66 libros, no tiene 5. Entonces Dios podría haber hecho la Biblia en 6, pero Él quiso que fueran 66. Entonces Dios se quiere revelar lo que Él le parece, lo que Él le gusta, lo que no le gusta, lo que espera de nosotros, lo que va a pasar después, y todas las cosas en 66 libros, en todo el canon. Si Él hubiera pensado que alcanzaba con menos, hubiera escrito menos. Entonces, tenemos la responsabilidad, por supuesto, gracias a Dios, de que podemos venir y alimentarnos de la manera que Dios puso todo junto, pero en casa también, buscando aprender de lo que el Señor quiera. Y de todas maneras también, cuando nos juntamos en grupo, la dinámica es diferente, no en grupos chicos. Bien, vamos a dar lectura a la Escritura. Voy a tratar de dar del versículo 4 al 16. Vamos a dar lectura y después, con la gracia de Dios, algunos comentarios. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fueron enriquecidos en Él, en Cristo, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes, de tal manera que nada les falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, es decir, que nos venga a buscar, que se aparezca, que nos venga a buscar como prometió, el cual también los va a confirmar,
los va a hacer firmes hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fueron también llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Os ruego pues, hermanos, por todo lo dicho anteriormente, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa, que no haya entre ustedes divisiones, por el contrario, sino que estén perfectamente, es decir, completamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre ustedes contiendas. Quiero decir que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, que es Pedro, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? No, es la respuesta, son preguntas retóricas. Doy gracias a Dios de que a ninguno de ustedes he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Hasta aquí la lectura y después sigue el apóstol explicando que no lo envió Dios a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y después en el capítulo 3 va a retomar el tema con esto de que unos decían, como a mí me bautizó Pablo, yo soy de los que piensan como piensa Pablo, y otro decía, yo soy de los que piensan como piensa Apolos, que era un escriba que era poderoso en las Escrituras, lo menciona el libro de los Hechos, y otro que yo soy de Pedro, va a decir, nosotros somos todos siervos del mismo Cristo, nosotros no estamos divididos, uno le tocó una tarea que fue plantar, que fue Pablo, el otro regar, y los va a corregir amorosamente a los corintios, y nos corrige a nosotros, para que estas cosas no sucedan. Pero volviendo al versículo 4, el apóstol Pablo empieza agradeciendo por lo que Dios ya había hecho por los corintios. En este caso va a dar gracias, dice, de que ha sido confirmado. Dice que en todo fueron enriquecidos, en toda palabra, la palabra es lo que sale y el entendimiento, dice, en toda ciencia es lo que se comprende. Muchos ven acá el don de lenguas, porque este es un tema, esta es una epístola donde se trata los dones, en el capítulo 12, el que le toque el capítulo 12 lo va a dar, por eso yo no me voy a detener en esto, pero acá se menciona que de manera tal que nada les falta, tienen ningún don esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él les está diciendo, yo doy gracias a Dios porque se confirma que Cristo está en ustedes por los dones que recibieron. Hay que aclarar que estos dones fundacionales nosotros entendemos que no están vigentes hoy en día, porque eran una señal. Dice la misma epístola a los Corintios en el capítulo 14 que el don de lenguas que ellos tenían, y en otras iglesias también, eran por señal a los incrédulos. Entonces uno dice, hoy en día los dones pueden ser una señal de que soy de Cristo. Es difícil. El Señor Jesucristo dijo, por su fruto los conoceréis. Y tal vez el don de enseñanza espiritual se puede llegar a confundir con un talento natural que una persona que no es de Cristo tiene para enseñar otras cosas. Pero en esta época había dones que eran por señal. El don de sanidad, hacer milagros, las lenguas, eran dones credencial. De hecho, en los evangelios, si uno se fija bien, sobre todo uno más que otro, pero el Señor Jesucristo hacía un milagro y decía algo. Hacía un milagro y decía algo, refrendando con el milagro la afirmación, porque uno decía, ¿quién es este que viene a decir estas cosas? Bueno, es aquel que tiene el poder para resucitar un muerto, para hacer calmar al clima, y después de todo hizo el mayor milagro de todo, que fue resucitar. Dice, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar y se acabó. Todo lo que dije queda refrendado y respaldado por la resurrección de Cristo. Es todo verdad. Entonces los dones fundacionales, como el de profecía, como todas esas cosas, eran dicen algunos comentarios, el andamiaje que se pone en una obra hasta que la obra esté firme. Cuando la obra está firme, se desarma. ¿Y cuál es? ¿Qué es lo que se estaba armando en esa época? El canon. No estaba listo los 66 libros que tenemos. Estaba el Antiguo Testamento, pero el Nuevo, bueno, el apóstol estaba escribiendo el octavo del Nuevo Testamento, ¿no? La primera epístola a los Corintios, si bien el orden de los libros no es el cronológico, ¿no? Primero fue escrito por ahí uno, después otro, el orden que tenemos nosotros no es el cronológico en cuanto a cómo se escribió, pero el tema va por ahí. Los dones son eso. Y entonces Pablo da gracias. Doy gracias por lo que Dios hizo en ustedes, como Dios confirmó que Cristo esté en él, porque en todos los enriqueció y les dio todos estos dones. Entonces, después sigue diciendo en el versículo 8 y 9, el cual Cristo también los va a confirmar.
hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, fiel es Dios, es como diciendo, el que lo prometió, el que dice que va a hacer esto es fiel, por el cual fuiste también llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Dice, el cual también los va a confirmar. Esta palabra tiene que ver con la estabilidad. No sé, Ezequiel, si se puede poner la imagen que te mandé. Bueno, mientras tanto, que me avisan cuando aparece. Esta imagen, esta palabra que es confirmar, es hacer estables. Y a mí me hace acordar mucho a el pasaje de Mateo 7, cuando el Señor Jesucristo va terminando el Sermón del Monte, Él cuenta una parábola de las dos casitas, no sé si se acuerdan. Hay dos casitas, dice, yo les voy a comparar quién es el que escucha y hace con el que escucha y no hace. El que escucha la palabra y hace es el que hizo la casita en la roca, porque cuando venga la tempestad de la vida, los vientitos y todo eso, permanece firme. Pero la roca no se ve, está tapada por el pastito. Y del otro lado está la casita, que es el que escucha y no hace. Ese la fundó en la arena. Cuando venga el vientito se cae. Pero hasta antes de venir el vientito, las dos casitas están en pie. Y las dos tienen el pastito. ¿Está la imagen? Todavía no. Ahí está. Bueno, muy bien. Y se parece un poco a esto. Las dos están en equilibrio. Yo, no, como dice, bueno, les podría haber preguntado porque no se ve el texto. Está bien, ponela. Bueno, ahí está. ¿Las dos están en equilibrio? Bueno, este es equilibrio estable y este es equilibrio inestable. ¿Por qué? Porque si a este le viene un vientito, se va. Pero cuando este viene el vientito, la mueve un poquito, pero después vuelve a su lugar. Cuando se hacen estructuras, lo que se quiere es tener esto. ¿Sí? No se quiere tener esto. Uno de afuera dice, pero las dos están en equilibrio. Sí, pero este no me da mucha seguridad. Entonces, hasta que venga el vientito, las dos están donde tienen que estar. Cuando viene el vientito de las dificultades de la vida, este es el que escucha, pero no hace lo que dice Dios. Y este es el que escucha, pero hace lo que dice Dios. Se pone estable. Entonces, listo con la imagen. Muchas gracias. Esto es lo que Dios quiere para nosotros. Que nosotros seamos estables, dice, establecidos, confirmados. Y dice también, el cual también los va a confirmar. Ahora, yo pensaba, no es inexorable esto, ¿no? No es que estamos, como dijo una vez un político, condenados al éxito, ¿no? Hablando del país, no estamos condenados al éxito, porque es obvio que la Biblia, si no, no estarían todas las correcciones que están. Me acordaba una vez cuando habíamos ido a Córdoba con Romy, y estábamos en una excursión y estaba el guía, y apareció un muchacho que no estaba con el grupo, pero le quería pedir una indicación, y el guía aceptó a darle las indicaciones. Y le empezó a explicar por dónde tenía que ir, y como era muy agreste el camino, le explicó, y le dijo, cuando vos llegues ahí ya te vas a dar cuenta. Y el muchacho le dijo, ¿el camino me lleva? No, vos tenés que caminar, le dijo. Con ese humor cordobés, ¿no? No, vos tenés que caminar. Y bueno, acá es parecido. ¿El camino me lleva? No, vos tenés que caminar. O sea, Dios ya hizo la parte de Él, preparó el camino, pero nosotros tenemos que poner esa parte nuestra. Bien. El versículo 10 dice, os ruego pues, hermanos, o sea, por todo lo que vimos recién, por lo que Dios hizo en nosotros, que agradece Pablo, por lo que Dios hará si nosotros andamos por el camino. Entonces les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, solemnemente, por el nombre de aquel que nos rescató y dio su sangre por nosotros, que hablemos todos una misma cosa y que por el contrario no haya entre nosotros divisiones. O sea que haya divisiones es porque cada uno dice algo diferente. ¿Pero de qué está hablando Pablo? Vamos a seguir leyendo. No que haya divisiones, sino que por el contrario estemos completamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Entonces, a todos le va a gustar lo mismo de postre que a mí, porque si no, no puede ser, hay división. ¿Es así? No. Omar lo dio el domingo pasado. Perfectamente unidos en lo que es importante, en lo que es doctrina fundamental y en lo que Dios dice. Pero dice más, dice perfectamente unidos en una misma mente. Esta mente significa la manera de pensar, en un mismo parecer. Dice la Escritura, de la misma manera que habla de que Dios nos va a confirmar, y en esta cosa que hemos dicho de que el camino está hecho, pero nosotros tenemos que caminar, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Vosotros tenés la mente de Cristo, dice el apóstol Pablo, pero la mente de Cristo está en forma de libro, la inspiró el Espíritu Santo, y de alguna manera me tiene que cambiar. De alguna manera me tiene que cambiar. La Biblia dice
que nosotros tenemos que ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pero la unidad del Espíritu es el Espíritu Santo el que inspiró esto, la palabra. Si nosotros no pensamos igual respecto de la palabra, tenemos divisiones, lo dice la Escritura. Por supuesto que así como no existe el hombre impecable salvo Jesucristo, nosotros no vamos a poder llegar a un 100% de esto, pero tenemos que procurar, en cuanto dependa de nosotros, que esto sea así. ¿Y cómo es que nosotros tenemos la mente de Cristo? Porque ya vimos que no alcanza con conocerla, sino que hace falta conocerla y hacerla. El Señor Jesucristo dijo, si supieres estas cosas, ya está. No, van a ser bienaventurados si las hacen. ¿Qué problema tenían los corintios? Que eran sabios en su propia opinión. Nos puede pasar, nos pasa a nosotros, hermanos. Eran prudentes en su propia prudencia. Decían, ¿y a vos qué te parece? Para mí Pablo esto, para mí Cefa sabe más, para mí piensan diferente. Y daban su propio parecer. La Biblia dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Y cómo hago yo para que esto sea así? Me tengo que llenar de la Biblia. Pero ¿no dijiste, Ignacio, que se puede escuchar la Biblia y conocerla y no hacerla? Sí, sí. Está ese peligro, porque hay que bajarla al corazón. Porque la Biblia entra por acá. Pero de la manera que Jesucristo oró, no sea mi voluntad sino la tuya, relegando lo que a mí me gusta, cada vez que leo algo que me molesta, porque hermanos, a veces yo leo cosas que me molestan, ¿usted no? A vos no, hermano, no lees cosas que te molestan de la Biblia. Y es el momento donde hay que ir a arrodillarse y reconocer que Dios tiene razón y yo no. Y ahí es que hay que pedirle a Dios que haga una obra en nosotros, y ahí es donde transformamos el corazón. Y si lo hago yo y lo haces vos y lo hace usted, muy probablemente lo que va a pasar es que nos vamos a conformar, en vez de al mundo, en vez de tomar la forma del mundo, vamos a tomar la forma de la mente de Cristo y nos vamos a empezar a parecer, ¿en qué? En la forma de pensar, vamos a acomodar las prioridades, vamos a empezar con eso que dijo el Señor Jesús, primeramente el reino de los cielos y después y su justicia y después la añadidura. Vamos a empezar con las prioridades, vamos a pensar igual que piensa el Señor. Primero en lo primero y segundo en lo segundo y tercero en lo tercero, con todas las prioridades. Primero con la doctrina fundamental que tiene que ver con la salvación y después con todas las cosas. No uniformes, no robots, sino gente que piensa como piensa la Biblia. Unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Los corintios tenían el problema, como lo podemos tener nosotros y tenemos que velar por esto. En un momento Pablo les tiene que decir en el capítulo 14, le dice, ¿acaso ha salido de ustedes la palabra de Dios? ¿Saben lo que significa esto? Perdón que lo parafraseé, por eso es una falta de respeto, pero quiere decir, ¿la escribieron ustedes? Les dice, hermano, ¿la escribieron ustedes para andar diciendo qué es importante y qué no? ¿Para ver qué obedezco y qué no? No, eso es ponerse por encima de la Biblia. Y cuando uno, tal vez sin mala voluntad, pero cuando a uno, por ejemplo, hace algún tiempo atrás se reconocieron ancianos. ¿Y qué se hizo antes de eso? Bueno, se explicó cuáles son los requisitos, porque si no, que viene y me pregunta a mí, Ignacio, y me dice, Ignacio, ¿a vos te parece que el hermano fulano puede ser pastor? Y yo sin abrir la Biblia digo, a ver, me saludó ayer, me gusta la cara que tiene, se tendría que teñir de otro color. No, eso es ser sabio en mi propia opinión. O me gusta cómo trata a mis hijos o no me gusta cómo trata a mis hijos, o me bandejeó primero o no me bandejeó primero la pizza. No, porque somos así, hermano, pensamos las cosas en función de mi beneficio. Cuando la gente tiene, porque dice, el otro día nos recordaba Fernando, no es que no tenemos que jugar, juzgad con justo juicio, dice el Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el justo juicio? Cuando los jueces hacen lo que a ellos les parece, la gente se enoja mucho, ellos tienen que juzgar con la ley, no tienen que hacer lo que les parece. Y cuando nosotros nos piden una opinión y tenemos que tomar una decisión en nuestra vida, lo tenemos que hacer con la Escritura. Difícil si no la conocemos. Difícil. Yo diría que imposible sin conocerla. Y si no la pasamos de la mente al corazón, también. Si hacemos la casita esa sobre la arena, del que acumula en la cabeza, pero no la baja al corazón, ahí estoy en problemas también. Entonces, la mente de Cristo, fíate de Jehová de todo tu corazón. Dicho sea de paso, el otro día lo decía Fernando, los de Cloé no eran buchones. Los de Cloé le fueron a decir a Pablo, mirá lo que está pasando acá. Primero porque no estaban desnudando al hermano, porque esto lo estaban haciendo en público.
Es como que los de Cloé fueron a visitar a los corintios y vieron lo que pasaba. Es como quien le va a decir al padre, tu hijo está jugando con un cuchillo en el patio y no me deja que se lo saque, se lo va a clavar. Anda a sacárselo, por favor. Y se lo van a decir al papá, que es el apóstol, que tiene autoridad de apóstol y que además los engendró en Cristo. Es eso lo que hicieron los de Cloé. No es esos códigos carcelarios como dice Fernando, ¿no? Esas cosas de vos me buchoneaste. No, acá se quiere el bien. Dios quiere nuestro bien, por eso nos dice estas cosas. Quiere que las tengamos en cuenta para que no nos pase. Si ya nos está pasando, que tengamos cuidado. Y por eso Dios nos llama a tener cuidado. Con esto de juzgar con justo juicio, el otro día me decía un familiar, vieron que ahora salieron, yo pienso que salieron ahora porque tomé conciencia, por ahí están hace mucho tiempo, alguna serie, algún documental del caso María Marta García Belsunce. Y me decía un familiar, ¿vos viste el reportaje que le hicieron a tal familiar de él, de ella? No, le digo, bueno, si ves pensás que es el asesino, me dice, porque es tan desagradable. Y a veces nosotros somos así. Por ahí la persona no nos gusta por cómo habla y decimos, seguro que la mató. Seguro, fija que la mató, porque no me gusta cómo habla. ¿Qué tiene que ver? Pero somos así, hermano. Y es justamente lo que no tenemos que hacer. Tenemos que realmente a la ley y al testimonio. Bueno, el hermano no me cae bien. Bueno, pero no significa que no sea piadoso. Por ahí agrada a Dios más que yo. Por ahí no me gusta cómo me trata a mí, pero por ahí en su piedad y en su vida personal es más limpio delante de Dios. Ustedes fíjense que si yo pienso como piensa el mundo, o si ustedes piensan y yo pensamos como piensa el mundo, me estoy poniendo yo en lugar de Dios. Ya no pienso con la Biblia, pienso como yo quiero pensar. Y todo el mundo se tiene que ajustar a mi manera de juzgar. No puede ser. Somos una hormiga. A veces nosotros decimos, yo soy una mota de polvo rescatada por Cristo, no valgo nada, pero después cuando nos ponemos a juzgar nos ponemos en el lugar de Dios. Bueno, tenemos que juzgar, pero con la Escritura, ¿no? Y si no podemos emitir juicio, no hay que hacerlo. El mundo está lleno de esto, hermano, no se nos tiene que meter. Hay un montón de tribus urbanas que les gusta hacer algo y se entusiasman y después quieren juzgar al mundo por todo eso. Somos lo que comemos. Si comés frito, sos mala persona. Yo escuché decir una persona, hermanos, que era vegana, decir que cuando una persona come carne, tiene peor carácter que una que no come. Y es un pensamiento general de esta tribu urbana, que son además algunos proteccionistas y ponen a los derechos del animal igual que los derechos del hombre. Son dos cosas que la Biblia dice que no. Yo lo sé, cuando se bajó del arca Noé, dijo, come carne. Y no sé cómo será en el milenio, que el león pasará con el cabrito, no sé, porque también va a haber sacrificios en el templo milenial, no sé cómo será, pero yo sé que en esta época el Señor Jesús se comió un corderito la noche pascual. Se lo comió, ¿eh? Entonces, yo también puedo. Entonces nosotros tenemos la Biblia, a la ley y al testimonio. Los que dicen los demás, bueno, allá los de afuera, pero a nosotros no se nos puede pegar. También conozco una persona muy simpática, que no es de acá, ¿no? Que es de Cristo, que profesa ser cristiano, pero es loco por el automovilismo. Entonces todo lo bueno, lo puro, lo honesto viene del automovilismo, ¿no? Toda la gente que si es una persona esforzada seguro tiene algo que ver con el automovilismo porque es una disciplina que genera buenos valores. Yo no lo dudo, pero él está a esto de decir que Cristo corría ante C. Pero a esto, ¿eh? Eso es trasladar mi vida personal, lo que a mí me gusta, y tratar de que la Biblia se acomode a eso. No, va al revés. No es el mundo para acá. Es la Biblia cambiándome a mí. Y yo pensando las demás cosas a través de lo que Dios me muestra en la Escritura, con unos ojos sanos, ¿no? Con ojos sanos para mirar la Escritura. Así que dijimos que es tan importante la comida que comemos juntos como la que comemos en casa, hablando de comida espiritual. Y las dos se combinan y Dios obra a través de las dos. Había una frase que decía Jorge que es la siguiente, dice, el que no ama la palabra de Dios no ama al Dios de la palabra. El que no ama la palabra de Dios no ama al Dios de la palabra, no hay vuelta. Si no amo la palabra, y amar la palabra es más que conocerla, ¿no? Es ponerla en práctica y decir, oh, cuánto amo yo tu ley. Bueno, Dios no da esa gracia. El camino me lleva, no, vos tenés que andar. El camino no te vaya, está hecho, pero vos tenés que andar. Para que se cumpla esto de que Cristo nos vaya a establecer, de que nos vaya a hacer firmes,
tiene una cuota de nuestra parte, ¿no? Fiel es Dios, el cual lo hará, dice de otra parte de la Escritura. Fiel es Dios, el cual también lo hará, pero nosotros tenemos que andar. Cloé no es buchón, ¿sí? Si vemos que algún hermano se está haciendo mal, podemos decírselo a los ancianos, fijando de no ofender. Lo que se busca no es ofender, sino que el cuchillo con el que se puede lastimar ella a los demás, bueno, el Padre se lo saque. Tenemos que tener la mente de Cristo. Si tenemos la mente de Cristo, nos vamos a parecer en la manera de pensar. Si nos parecemos en la manera de pensar, no va a haber divisiones. Así. ¿Cómo tenemos la mente de Cristo? A la ley y al testimonio. Tenemos que llenarnos del conocimiento y con ejercicio espiritual bajarlo al corazón. Si no, quedamos en el paso anterior, que es la casita que está fundada sobre la arena. Llenar la cabeza, pero no hacer, ¿no? Esa gente que te hace todo que sí, que sí, que sí, se da vuelta y no. Que no. Y juzgar con justo juicio, con el juicio de la palabra de Dios. Así que, hermanos, el Señor les bendiga y me bendiga a mí también.